Me burló frente a sus amigos por no tener trabajo. No sabían que yo soy la dueña de la empresa en la que todos trabajaban, hasta que los despedí. Me quedé en silencio durante otra noche de sus crueles bromas. Ni siquiera puedes conseguir un puesto de nivel inicial, se burló mi esposo James, mientras chocaba sus copas con sus colegas. La ironía era deliciosa. Yo había contratado a la firma que había cazado a cada uno de ellos. Mañana esa misma firma me ayudaría a hacer limpieza. El cristal de la copa se sentía frío contra mi palma, mientras los observaba desde el otro lado de nuestra sala de estar de mármol. 5 hombres con trajes hechos a medida, todos altos ejecutivos de Reynolds Technologies, todos elegidos por mí, a través de capas de empresas fachada y firmas de contratación discretas. Y James, mi esposo de 8 años, su vicepresidente de operaciones liderando el coro de burlas. ¿Recuerdas cuando intentó hacer una entrevista en Reynolds?, continuó James, aflojando su corbata de aire. Ojalá hubiera podido ver ese desastre. Antes de comenzar, quiero tomar un momento para agradecerles a todos por ser parte de este increíble viaje. Si están disfrutando estas historias de empoderamiento, consideren suscribirse. Es completamente gratuito y nos ayuda a construir esta maravillosa comunidad. Vamos a sumergirnos. Si tan solo supiera que esa entrevista había sido mi inspección trimestral de la gestión media cuidadosamente orquestada a través de mi laberinto de empresas fachada. Yo había construido Reynolds Technologies desde cero, 12 años atrás, antes de siquiera conocer a James. La empresa había sido mi primer amor, mi redención después de ver cómo el pequeño negocio de mi padre se desplomaba bajo los ataques de los piratas corporativos. Al menos es persistente, se rió Michael del departamento de marketing. ¿Cuántos rechazos este mes? James perdió la cuenta. James sonrió alcanzando el scotch de 30 años que había comprado. Yo. Mi scotch. Todo en esta casa. El arte en las paredes. Los muebles importados. Incluso el reloj elegante en su muñeca. Todo pagado por la empresa que él pensaba que me había rechazado. Tomé un sorbo de agua manteniendo mi máscara practicada, de humillación silenciosa. La misma máscara que había usado cuando conocí a James en una gala benéfica. En ese entonces, ya había aprendido de la manera difícil que el éxito atrae parásitos. 3 relaciones fallidas con hombres que me veían. Como su billete a la lujo me habían enseñado a ser cautelosa. Así que cuando conocí a James decidí experimentar. Me presenté como una consultora freelance en apuros, conduciendo un coche modesto y viviendo en un apartamento pequeño. James parecía diferente al principio. Incluso me apoyó. Encontrarás tu lugar, me dijo en esos primeros días. Solo sigue intentándolo. Pero en cuanto nos casamos y se mudó a lo que él pensaba que era nuestra casa, la máscara empezó a caerse. El éxito lo cambió, o más bien lo reveló. Cariño, llamó James, ahora su voz goteando de falsa simpatía. Tal vez deberías probar la cafetería de la calle. Escuché que están contratando baristas. Más risas. Forcé. Una sonrisa débil desempeñando mi papel a la perfección. Por dentro estaba revisando la documentación que mis investigadores privados habían recopilado durante el último año. Las reuniones no oficiales con los competidores, los informes de gastos inflados, las pequeñas pero constantes filtraciones de información de la empresa que siempre parecían beneficiar el portafolio personal de acciones de James. Creo que voy a subir, dije suavemente desempeñando el papel de la esposa derrotada. Gran día mañana, otra entrevista no. Me esperes, querida, llamó James detrás de mí. Vamos a celebrar la promoción de Peterson. Puede que sea tarde. Peterson, mi última apuesta en la alta dirección. Mañana, él sería el encargado de documentar sus conversaciones borrachas, añadiendo, a las pruebas que habíamos estado recopilando en mi estudio privado alejado de sus voces ebrias. Me acomodé detrás de mi escritorio. El panel oculto de la pared se deslizó abriendo silenciosamente mi espacio de trabajo. Seguro. 3 monitores,
cobraron vida mostrando las operaciones en tiempo real de Reynolds Technologies en todo el mundo. Un pequeño imperio construido a través de años de cuidadosa estrategia y acuerdos de confidencialidad. Inquebrantables, mi teléfono vibró un mensaje. De Sara, mi ex más confiable, y una de las pocas personas que conocían mi verdadera identidad. Documentación final en su lugar. Miembros de la Junta informados. Reunión de mañana confirmada. Sonreí al pensar en la revelación cuidadosamente orquestada que estaba por llegar. La Junta. Siempre me había conocido como Alexandra Chin, la reclusa fundadora que se comunicaba a través de videollamadas cifradas. Mañana conocerían a su CEO en persona por primera vez, no como la figura misteriosa detrás de la pantalla, sino como la esposa desempleada de James. Mis dedos trazaron el borde de los documentos de despido sobre mi escritorio, no solo para James, sino para cada miembro de su pequeño club de borrachos. Cada documento respaldado por meses de evidencia revisada por nuestro equipo legal. Inquebrantable. El sonido de un cristal rompiéndose resonó desde abajo, seguido de una risa ruidosa. En otros tiempos, tal falta de respeto por mi hogar me habría enfurecido. Ahora solo añadía otro elemento a la documentación: uso inapropiado de propiedad de la empresa para entretenimiento personal. Cerré los ojos, dejando que el familiar zumbido de las computadoras me envolviera. Mañana cambiaría todo, pero esta noche saboreaba la calma, antes de la tormenta, recordando las palabras de mi padre. El éxito no se trata de quién tiene la voz más fuerte en la sala. Se trata de quién tiene la sabiduría para esperar, observar y elegir el momento perfecto para actuar. El momento perfecto finalmente había llegado. Escuché a James y sus amigos, tropezando hacia sus autos esperando sus conductores, mis empleados discretamente documentando su estado de embriaguez con cámaras en el salpicadero, más evidencia para sus archivos. Me cambié. A mi ropa de dormir, los mismos pijamas modestos que había usado durante años como parte de mi fachada. Una última noche de pretensión. Mañana despertaría como la esposa subestimada de James, pero al atardecer sería revelada como Alexandra Chin, CEO de Reynolds Technologies y la arquitecta de su caída. A través de la ventana del dormitorio observé cómo sus autos desaparecían en la noche. En 12 horas llegarían a sus oficinas con resaca, completamente inconscientes de que su mundo estaba a punto de colapsar. El pensamiento me sacó una pequeña sonrisa, mientras me quedaba dormida soñando con la dulce revelación del día siguiente. La mañana llegó con la precisión de un plan bien orquestado. Me desperté antes que James, viéndolo luchar contra su resaca mientras corría para prepararse para lo que pensaba sería un día normal en la oficina. Poco sabía él que yo había llegado a Reynolds Technologies mucho antes que él, a las 6:30 a.m. Entré por la entrada de Minnesota servicio vestida con un traje azul marino intencionalmente poco llamativo de una tienda departamental, muy lejos de mi habitual guardarropa de diseñador. Sara me recibió en la oficina de seguridad del sótano, alejada de miradas curiosas. Todo está listo, murmuró dándome una placa de visitante. La entrevista está programada para las 900 a.m. con RRHH. El equipo de James tiene su reunión matutina a la misma hora. Peterson los mantendrá ocupados. La placa de visitante se sintió extraña. Contra mi blazer. Ángela Martínez, candidata a entrevista. Durante años había observado mi empresa a través de cámaras e informes, pero la actuación de hoy necesitaba un toque personal, una oportunidad para presenciar de primera mano lo profundo que había llegado la putrefacción. Me senté en el vestíbulo, llegando intencionalmente una hora antes, la candidata ansiosa por impresionar. El guardia de seguridad apenas me miró demasiado ocupado, saludando a la corriente de ejecutivos que llegaban para su día de juicio. Vi a James caminar por el vestíbulo a las 8:45, sin siquiera notar mi presencia detrás de mi material de lectura de atrezo. El informe anual de la empresa. Señorita Martínez, el representante de RRHH. Thomas apareció justo, a tiempo. Lo reconocí de su expediente de contratación competente, pero demasiado ansioso por agradar al equipo ejecutivo. Siga conmigo. El viaje en el ascensor al piso de RRHH
Estuvo lleno de esas pequeñas charlas que había diseñado a través de nuestras iniciativas de cultura corporativa. Qué buen clima estamos teniendo, y el tráfico no estuvo tan mal. Esta mañana todo, mientras los empleados asentían educadamente, a la mujer que asumían, era solo otra candidata esperanzada. Thomas me guió a través del diseño abierto de oficinas que creé años atrás. Comenzaremos con una breve evaluación de habilidades, explicó seguida de una entrevista con algunos de nuestros líderes de equipo. Su tono llevaba esa sutil condescendencia, reservada para los candidatos a los que ya habían decidido no contratarla. Evaluación de habilidades fue casi insultante en su simplicidad, problemas básicos de codificación que podría haber resuelto dormida. Deliberadamente cometí pequeños errores desempeñando el papel de la solicitante nerviosa. A través de las paredes de cristal pude ver a James y a sus compañeros en su reunión matutina, riendo por algo probablemente de otro candidato con el que decidieron jugar. «Bueno», dijo Thomas, revisando mi trabajo. «Intencionalmente imperfecto. Esto es interesante». Su expresión lo decía todo. Pasemos a la entrevista en el panel. La sala de conferencias, a la que me llevó, tenía vistas a la ciudad, una vista que usualmente disfrutaba desde mi oficina privada, 24 pisos arriba. 3 gerentes intermedios esperaban dentro, todos con la misma expresión de superioridad aburrida. Reconocí cada cara de sus expedientes personales, conocía sus salarios, su desempeño, sus secretos. Entonces, señorita Martínez, comenzó el primer entrevistador, ni siquiera molestándose en presentarse. «Veo que ha estado entre puestos por un tiempo». «Sí», respondí suavemente añadiendo un ligero temblor a mi voz. «Ha sido desafiante en este mercado. ¿Y qué la hace pensar que está calificada para un puesto en Reynolds Technologies?», preguntó el segundo entrevistador sin levantar la vista de su teléfono. Comencé a relatar la historia cuidadosamente preparada. Una mezcla de calificaciones, genuinas disfrazadas de aparente desesperación. Con cada respuesta los vi volverse más despectivos. Ya habían decidido mi destino, al igual que lo habían hecho con innumerables otros candidatos calificados que no encajaban en sus preconceptos. A través de las paredes de cristal vi a James pasar. Hizo un doble vistazo y luego sonrió sacando su teléfono. Momentos después, los teléfonos de los entrevistadores vibraron al mismo tiempo. No necesitaba ver sus pantallas para saber que les estaba enviando un mensaje sobre el último intento embarazoso de su esposa por conseguir empleo. El resto de la entrevista fue una clase magistral de crueldad corporativa. Sutiles golpes, miradas intercambiadas, bostezos, apenas disimulados. Documenté cada microagresión, cada violación de nuestras políticas de RRHH, mientras mantenía mi fachada de nerviosa optimismo. «Gracias por su tiempo», dijo finalmente Thomas, con un tono que dejaba claro que no habría segunda entrevista. «Nos pondremos en contacto». Mientras me dirigía al ascensor, escuché la voz de James alrededor de la esquina. «No puede ser, esa era tu esposa». «Amigo, realmente está desesperada. ¿Viste su traje?» «Probablemente de Target». Seguí caminando dejando que sus risas alimentaran lo que estaba por venir. En mi bolso mi verdadero teléfono vibró con mensajes de Sara, miembros de la junta llegando temprano. Equipo legal en espera seguridad, lista para escoltar. El último paso de mi farsa estaba a punto de comenzar. Me metí en un baño entrando en la última cabina donde Sara había escondido una bolsa de ropa esa mañana. Dentro estaba mi verdadera armadura, un traje de Chanel meticulosamente hecho a medida tacones, Louboutin y la placa de seguridad de la CEO que nunca había usado en público. Me transformé de Ángela Martínez, candidata a trabajo fallida, a Alexandra Chin, CEO de Reynolds Technologies. Sus risas burlonas aún resonaban en mi mente. En 30 minutos entraría a la sala de juntas, no como una suplicante, sino como su máxima superior. Revisé mi reflejo una última vez, ajustando el collar de perlas que había sido de mi madre.
El éxito es silencioso, solía decir ella, hasta el momento perfecto para rugir. Ese momento finalmente había llegado. Salí del baño, como Alexandra Chin, por primera vez en mi propio edificio, observando los ojos de los empleados agrandarse, mientras luchaban por reconciliar a la ejecutiva segura que tenían frente a ellos con la nerviosa entrevistada de hace unos momentos. Dejémoslos mirar. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El sonido de mis Louboutin contra el suelo de mármol anunció cada paso hacia el piso ejecutivo. Los empleados se apresuraron a despejar mi camino, su confusión palpable mientras intentaban ubicar mi rostro familiar pero transformado. Los susurros comenzaron de inmediato. La noticia de la presencia de la misteriosa CEO se propagó como un incendio forestal a través de los sistemas de mensajería. Del edificio tomé el ascensor privado, el que James siempre se había preguntado instalado, para el uso exclusivo de la CEO fantasma. A medida que ascendía el mensaje de Sarah, confirmaba que todo estaba en su lugar. Los miembros de la junta ya sentados, James y su equipo, aún en su reunión matutina, y la seguridad de pie, esperando el ascensor, se abría directamente en el antecuarto de la sala de juntas. A través del vidrio esmerilado, pude ver las siluetas de nuestros miembros de la junta, todos, conscientes de lo que estaba a punto de suceder. Pero primero tenía una reunión diferente que atender. Giré a la izquierda, dirigiéndome hacia la sala de conferencias ejecutivas, donde James y su círculo cercano estaban celebrando sus últimas victorias. De pie en las sombras del pasillo, podía escuchar sus voces claramente a través de la puerta dejada descuidadamente entreabierta. «Debiste haber visto su cara durante la entrevista», decía James. Su voz cargada con ese tono arrogante que ya había aprendido a despreciar mi propia esposa pensando que realmente podría conseguir un puesto aquí. ¿Qué sigue? Intentando convertirse en una risa estruendosa. Lo siguió. Un caso clásico de delirios de grandeza, añadió Michael de marketing. ¿Recuerdas cuando intentó darnos consejos sobre la cuenta Thompson en tu fiesta de cumpleaños? Dios, eso fue invaluable. Otra voz intervino, diciéndonos cómo deberíamos reestructurar nuestro enfoque hacia los clientes como si tuviera idea de cómo funciona este negocio. La ironía era exquisita. La cuenta Thompson había sido mi estrategia cuidadosamente alimentada a través de intermediarios. Había salvado a la empresa de millones y nos había ganado 3 grandes clientes adicionales. ¿Deberíamos decirle que fracasó en la entrevista o dejar que RRHH haga el trabajo sucio?, preguntó James provocando otra ronda de risas. Era el momento. Entré en el umbral de la puerta, mi presencia proyectando una sombra sobre sus cafés matutinos. La risa murió al instante. En realidad, dije, mi voz cargada con la autoridad de 12 años de liderazgo, creo que yo misma daré esa noticia. El shock en sus caras fue todo lo que imaginé. Y más. La taza de café de James se detuvo a medio camino, hacia su boca, su rostro perdiendo color, mientras luchaba por reconciliar la apariencia de su esposa con la aura de autoridad absoluta que ahora proyectaba. ¿Qué haces aquí?, tartamudeó. Vestida como la CEO de Reynolds Technologies, terminé. Por él, entrando completamente en la habitación. Exactamente como eso respondí. Michael comenzó a reír, pero se detuvo abruptamente cuando nadie lo acompañó. Peterson, mi ejecutivo colocado, ya estaba recogiendo sus cosas. Una sonrisa cómplice en las comisuras de su boca. Este es un piso restringido, intentó James tratando de recuperar algo de control. La seguridad estará aquí en un minuto. Ya están aquí, respondí tranquilamente mientras 2 oficiales de seguridad aparecían detrás de mí, aunque no por la razón que piensas. Saqué mi teléfono enviando un solo mensaje. Inmediatamente cada pantalla en la sala de conferencias se iluminó con un solo documento. Los documentos originales de la incorporación de la empresa con mi firma y foto Alexandra Chin, anuncié observando cómo sus rostros se distorsionaban al darse cuenta. Fundadora y CEO de Reynolds Technologies, o como me conocen ustedes, la esposa desempleada de James.
El silencio fue ensordecedor. El rostro de James había pasado de blanco a verde, sus ojos saltando entre mi cara y los documentos que mostraban a su esposa de 8 años como la propietaria de todo lo que él había presumido de construir. «Esto es imposible», susurró. «Solo qué, James. Solo tu esposa. Solo alguien que ni siquiera podía conseguir un puesto de nivel inicial». Me moví hacia la cabecera de la mesa, mi mesa, y me senté. «Entonces dime, ¿cómo se siente darte cuenta de que has estado burlándote de tu propio jefe?» Durante años, Michael se levantó de repente, su silla chirriando contra el suelo. «Debería irme», dijo pálido. «Siéntate», ordené, mi voz cortando su pánico. «Ninguno de ustedes se va a ir todavía». Presioné otro botón en mi teléfono. Las pantallas cambiaron para mostrar una recopilación de grabaciones de seguridad, intercambios de correos electrónicos, conversaciones grabadas, cada broma, cada burla, cada momento de crueldad. Se desplegó en alta definición. Un estilo de gestión interesante, el que has desarrollado, observé viéndolos retorcerse, creando una cultura de acoso, discriminación y maltrato. ¿Realmente pensaste que no me daría cuenta de eso? ¿Que no me importaría cómo trataste a las personas que pensabas que estaban por debajo de ti, Alex? «Cariño», intentó James, su voz adoptando el tono condescendiente que usaba cuando trataba de salirse con la suya. «¿Podemos explicar?» «Oh, creo que ya has explicado suficiente», lo interrumpí. «De hecho, has estado explicando durante años. Cada cena, cada reunión social, cada evento corporativo. Has dejado tu carácter muy claro». Me levanté alisando mi falda. «La Junta está esperando al lado para formalizar lo que ya han logrado por ustedes mismos. Su despido inmediato por causa justa. Todos ustedes». Miré a cada hombre a los ojos, guardando a James para el final. Aunque supongo que debería agradecerles, han hecho que esta decisión sea notablemente fácil. «No puedes hacer esto», protestó James débilmente. «Soy tu esposo en realidad». Sonreí, quitándome el anillo de bodas y colocándolo sobre la mesa. «Desde esta mañana, solo soy tu secretaria y estás despedido». El oficial de seguridad dio un paso adelante mientras me giraba para irme. Detrás de mí podía escuchar los comienzos de protestas, amenazas, regateos desesperados, pero ya estaba caminando hacia la salida, dirigiéndome hacia la sala de juntas, donde comenzaría el verdadero trabajo de limpiar la casa. Después de todo, tenía una empresa que dirigir. La reunión de la junta fue rápida y decisiva. 12 pares de ojos observaban mientras firmaba los documentos oficiales de despido, sus expresiones una mezcla de admiración y sorpresa al conocer finalmente a su elusiva CEO en persona. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Mientras la seguridad escoltaba a James y sus compañeros fuera del edificio, me retiré a mi oficina privada. La misteriosa suite del último piso que había generado tantos rumores a lo largo de los años. Sara me siguió. «Tablet en mano lista para ejecutar la siguiente fase de nuestro plan. Su acceso ha sido revocado», informó deslizando a través de los protocolos de seguridad. «Estamos congelando sus cuentas y respaldando todos los datos. El departamento legal ya ha enviado órdenes de cese y desista para evitar intentos de represalia». Me paré frente a las ventanas de piso a techo, observando cómo James y sus amigos eran escoltados hacia sus autos abajo. Incluso desde 20 pisos de altura podía leer el shock en su lenguaje corporal, la incredulidad en sus pasos tambaleantes y «La casa», pregunté, pensando en el hogar que James pensaba que había ayudado a pagar. «El equipo de seguridad. Ya está allí cambiando las cerraduras. Tus pertenencias han sido trasladadas al ático como estaba planeado. Y las cosas de James, Sara». Hizo una pausa, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Serán entregadas en la casa de su madre. Esta misma noche». Asentí, recordando todas las veces que James había presumido ante su madre de haberme apoyado durante mis luchas profesionales. La ironía no se le escaparía a ella. «Y los papeles de divorcio están siendo presentados en este momento».
El acuerdo prenupcial que le hiciste firmar es inquebrantable. Pensó que estaba protegiendo sus activos. Nunca se dio cuenta de que estaba firmando la renuncia a cualquier reclamo sobre los tuyos. Una notificación apareció en mi pantalla privada. James. Ya estaba tratando de controlar los daños publicando en redes profesionales sobre diferencias estratégicas con la administración de Reynolds Technologies. Observé cómo el equipo de Sarah respondía rápidamente con la verdad, un comunicado de prensa cuidadosamente redactado sobre la política de tolerancia cero de la empresa para el acoso y la discriminación en el lugar de trabajo. Su perfil de LinkedIn aún lo listaba como vicepresidente de operaciones, ya. No notó Sarah sus dedos volando sobre su tableta. Senté en mi escritorio. Mi verdadero escritorio. No el oculto en mi estudio en casa, y comencé a revisar los planes de contingencia que habíamos preparado. James y sus amigos no eran estúpidos. El orgullo herido pronto daría paso a la ira y a posibles represalias. Sus acuerdos de no competencia ya estaban activados. No trabajarán en esta industria durante al menos 3 años. También hemos notificado a todos los principales competidores sobre las circunstancias de su despido. Ninguna empresa respetable los tocará. Abrí las grabaciones de seguridad de sus entrevistas de salida. James aún en negación, amenazando con exponerme Michael, llorando cuando se dio cuenta de que sus opciones de acciones no valían nada. Los demás alternando entre súplicas y amenazas. Sus proyectos. Peterson ya ha reunido equipos de transición. No se verá afectada ninguna. Operación crítica. Sarah hizo una pausa. Aunque sugiero que auditemos todo lo que han tocado en el último año, háganlo por 3 años. Corregí recordando fragmentos de conversaciones borrachas sobre contabilidad creativa. Y señalen a cualquier cliente con el que hayan tenido contacto. Personal Mi. Teléfono vibró. James estaba usando su número personal. Descarté la llamada, observando cómo se unía a la creciente lista de números bloqueados. Probablemente sus amigos también estaban, esperando negociar algún tipo de acuerdo. ¿Deberíamos emitir un comunicado a nivel de la empresa?, preguntó Sarah. Consideré los efectos que se movían por el edificio. Para entonces todos sabrían que su misteriosa CEO era la supuesta esposa desempleada de James. La historia se estaría extendiendo por todos los departamentos, creciendo más dramática. Con cada repetición programa. Una reunión general para mañana por la mañana. Decidí. Es hora de que conozcan a su verdadera. Sí o no a la caricatura que James creó. Un sutil aviso parpadeó en mi pantalla. James había llegado a la casa de su madre. La grabación de seguridad lo mostraba parado entre cajas de sus pertenencias. La expresión de su madre pasando de la confusión al horror mientras él le explicaba los eventos de la mañana. El GPS de su coche de la empresa muestra que aún está en nuestro estacionamiento, informé. La seguridad está esperando para recuperarlo. Asentí girando hacia la pila de documentos, que requerían atención inmediata. Los organigramas necesitaban actualización. Las responsabilidades necesitaban reasignarse. Y el control de daños debía comenzar con nuestros clientes principales. Una cosa más. Agregó Sarah, su tono suavizándose. Un poco. La gala benéfica del próximo mes. La que donde conociste a James cancelad. Mi RSVP la interrumpí, pero duplicad la donación de la empresa de forma anónima. La tarde pasó entre reuniones, decisiones y planificación estratégica. Observé, a través de varias grabaciones de seguridad, cómo la oficina de James era empaquetada, sus pertenencias catalogadas y enviadas, y su espacio de estacionamiento, el que presumía ante todos, ya estaba reasignado al caer la noche cuando el sol se puso sobre el horizonte de la ciudad. Sarah me trajo el último informe. Todos están cumpliendo su periodo de preaviso en casa. La seguridad está monitoreando sus comunicaciones. No ha habido actividades inusuales, pero están en shock. Terminé. Dales un
Día entonces comenzarán las verdaderas reacciones. Me recliné en mi silla permitiéndome finalmente sentir el peso del día. En menos de 12 horas había dejado atrás una identidad falsa, terminado un matrimonio. Despedí a 5 ejecutivos y me lancé al ojo público como CEO. ¿Valió la pena?, preguntó Sarah en voz baja. Rompiendo el protocolo por un momento de honestidad, pensé en años de sutil humillación, en ver cómo James y sus amigos aplastaban los sueños de otras personas por diversión en ser testigo de su crueldad casual hacia todos los que consideraban inferiores. Pregúntame de nuevo en una semana, respondí volviendo a mirar mis monitores. Aún quedaba trabajo por hacer, una empresa que dirigir y una reputación que reconstruir. Después de todo, la venganza no se trataba solo de un momento dramático, sino de asegurarse de que nunca se recuperaran lo suficiente como para hacerle daño a alguien más. La mañana siguiente llegó con una ráfaga de actividad. La reunión general estaba programada para las 10 a.m., pero yo llegué a la oficina al amanecer. Había maniobras estratégicas que realizar antes de dirigirme a las tropas. «Tenemos movimiento», informó Sarah entrando en mi oficina con su tablet siempre. «Presente, James». Intentó contactar a la cuenta Thompson a las 300 a.m. Afortunadamente ya habíamos cerrado todas las comunicaciones con los clientes. Abrí el panel de monitoreo en mi pantalla. En las 12 horas desde su despido, cada uno de los ejecutivos despedidos había tomado decisiones predecibles. Michael intentó descargar las listas de clientes antes de que se revocara su acceso. Peterson, mi ejecutivo colocado, había documentado cada intento. ¿Y los paquetes de indemnización?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta: nulos, debido a la conducta documentada. El equipo legal ha compilado un informe detallado. Los dedos de Sarah volaron sobre su tablet. James intentó acceder a sus cuentas de inversión a medianoche. Parecía sorprendido al descubrir que sus opciones de acciones no valían nada. Sonreí, recordando todas las veces que él presumía sobre sus acciones de la empresa en cenas. Nunca se molestó en leer la letra pequeña sobre las cláusulas de mala conducta. ¿Y los demás? 2 ya se han puesto en contacto con competidores. Hemos documentado los intentos. Claras violaciones de sus acuerdos de no competencia. Sarah hizo una pausa. Y la madre de James ha estado bastante vocal en las redes sociales sobre la traición de su nuera. Abrí el feed de monitoreo de redes sociales. La historia se estaba propagando, pero no de la manera que James probablemente esperaba. Exempleados estaban saliendo con sus propias historias de acoso y discriminación. Cada publicación reforzaba nuestra narrativa de limpieza necesaria en la corporación. Es hora del siguiente movimiento, anuncié abriendo un correo electrónico cuidadosamente preparado. Con un clic, envié invitaciones a reuniones 1 a 1 con cada empleado que había reportado, a James y su círculo cercano. Eso va a causar algo de ansiedad, observó Sarah. Bien, quiero que estén desestabilizados. Me levanté alisando mi falda. Que seguridad haga otro barrido en la oficina de James. Revisen si hay documentos o dispositivos ocultos. La mañana transcurrió como un juego de ajedrez bien jugado. Mientras James y sus amigos presumiblemente se recuperaban de sus heridas y planeaban venganza, nosotros estábamos desmantelando sistemáticamente su legado corporativo. A las 9:45, me paré frente al espejo en mi baño privado, haciendo los últimos ajustes a mi apariencia. La mujer que me miraba era muy diferente de la esposa sumisa que James había ridiculizado durante años. La armadura de hoy era un traje Armani gris, acero accesorio con un poder callado pero inconfundible. El auditorio está lleno, informó Sarah. Todos están esperando. Asentí recogiendo mis pensamientos. Comiencen la grabación. La reunión general se documentaría con fines legales y para asegurar que nuestro mensaje llegara a todos los empleados de todos los usos horarios. Cuando caminé hacia el escenario, los susurros enmudecieron al instante. Buenos días. Comencé mi voz.
se proyectaba fácilmente a través del sistema de sonido. Soy Alexandra, fundadora y CEO de Reynolds Technologies. Algunos de ustedes me conocían como la esposa de James Morrison. Hoy me conocerán como su líder. El silencio fue absoluto. En la primera fila pude ver al equipo de RRHH inquieto, probablemente recordando la farsa de la entrevista de ayer. Ayer, despedimos a 5 ejecutivos por causa justa. Continué. Todos han escuchado los rumores, ¿verdad? Sí, uno fue mi esposo. Sí, fue por mala conducta documentada, acoso y abuso de poder. Hice una pausa dejando que eso calara. Pero hoy no se trata de ellos. Se trata de nosotros de la empresa. Vamos a avanzar. Durante la siguiente hora delineé mi visión para Reynolds Technologies. Con cada punto desmantelé sistemáticamente la cultura tóxica que James y sus amigos habían fomentado nuevas estructuras de reporte, protocolos mejorados de RRHH, canales anónimos de retroalimentación. Cada anuncio fue un movimiento calculado en nuestro juego corporativo de ajedrez. Finalmente concluí, mi puerta está abierta no de manera metafórica, sino literal. A partir de hoy, cualquier empleado puede programar una cita conmigo directamente. Sin guardianes, sin filtros. Los aplausos que siguieron fueron tímidos al principio. Luego más fuertes mientras dejaba el escenario, Sara me mostró su tablet. El sistema de mensajería interna de la empresa estaba explotando con respuestas positivas. De regreso en mi oficina comenzó la siguiente fase. Uno por uno me reuní con los ex subordinados directos de James. Cada conversación fue un delicado equilibrio entre asegurarlos y evaluarlos, identificando aliados potenciales y amenazas. James llamó de nuevo, informó Sara entre reuniones. Esta vez desde un teléfono desechable. Está exigiendo una reunión privada. Documéntenlo con el equipo legal. Respondí revisando las notas de mi última reunión. Y revisen las redes sociales de su madre. Normalmente ella anticipa sus próximos movimientos. Para la tarde el tablero de ajedrez corporativo había cambiado drásticamente. 3 de los gerentes más leales de James renunciaron en lugar de adaptarse al nuevo régimen. Otros 2 proporcionaron información valiosa sobre malas conductas pasadas, a cambio de amnistía. La cuenta Thompson, anunció Sara. ¿Quieren conocer al verdadero? CEO sonreí. Recordando la burla de James, a mis sugerencias sobre su cuenta agéndalo para mañana y envíales la presentación en la que he estado trabajando, la que James rechazó el mes pasado. Apareció una notificación en mi pantalla. James había sido visto en un bar con Michael y otros 2 ex ejecutivos. Nuestro equipo de vigilancia está monitoreando su conversación. Observó Sara. ¿Están planeando algo?, respondí. Por supuesto que sí, añadí, abriendo los planes de contingencia que habíamos preparado meses antes. Que planeen todo lo que quieran. Cada movimiento que hagan solo nos da más municiones. Me giré hacia la ventana, observando cómo el atardecer pintaba el horizonte de la ciudad. En algún lugar allá afuera, 5 hombres furiosos estaban descubriendo lo exhaustivamente que los habíamos superado. Pero su juego había terminado ayer. El mío apenas comenzaba. Mañana le dije a Sara. Comenzamos la fase 2. Vamos a ver cómo manejan ser los que buscan trabajo. Después de todo, en ajedrez, la reina es la pieza más poderosa del tablero. Y yo había estado jugando este juego mucho antes de que ellos siquiera supieran que eran piezas. El amanecer me encontró, revisando las grabaciones de vigilancia del bar, donde James y sus compañeros se habían reunido. Sus conversaciones llenas de ira, alimentadas por el caro whisky, habían proporcionado exactamente la evidencia que necesitábamos para fortalecer nuestra posición legal. Están planeando demandar, anunció Sara entrando en mi oficina con 2 tazas de café. James contactó con 3 despachos de abogados. Esta mañana acepté el café ocultando mi sonrisa. Muéstrame, Ella, abrió el informe de vigilancia. De la mañana James había estado ocupado, pero cada despacho con el que había contactado ya estaba sutilmente vinculado a Reynolds Technologies a través de varias empresas fachada.
Cualquier intento de retenerlo se encontraría con una pared inmediata de conflicto de intereses. También ha estado contactando a nuestros principales clientes, continuó Sarah. Particularmente la cuenta. Thompson, envíame las grabaciones. Ordené los archivos de audio comenzaron a reproducirse a través de mi sistema de altavoces privados. La voz de James aún llevaba esa confianza forzada tratando de convencer a nuestros clientes de que había sido despedido injustamente, de que su esposa había manipulado su camino hacia el poder, de que la empresa era en peligro bajo mi liderazgo, pregunté, aunque ya podía adivinar la respuesta. Sarah reprodujo el siguiente clip. La voz de Thompson estaba fría. James, la propuesta de tu esposa. La semana pasada fue brillante la que desechaste. Sí, nos enteramos. De eso. No nos contactes de nuevo. Abrí nuestra base de datos de evidencia en mi terminal seguro. Durante más de un año habíamos estado construyendo un caso irrefutable contra James y su círculo íntimo. Cada incidente de acoso. Cada comentario discriminatorio. Cada abuso de poder. Todo meticulosamente documentado. La Junta quiere una actualización. Señaló Sarah. Están preocupados por la posible represalia. Programa una reunión para esta tarde y tráeme todo de los últimos 3 años, correos electrónicos, grabaciones de reuniones, informes de gastos. Es hora de mostrarles exactamente por qué esta limpieza era necesaria. La mañana se desarrolló en una serie de movimientos estratégicos. Mientras James y sus amigos quemaban sus ahorros en consultas legales, nosotros estábamos fortificando sistemáticamente nuestra posición. Recursos humanos proporcionó un archivo grueso de quejas que habían sido enterradas bajo la administración anterior. Se extrajeron correos electrónicos que habían sido accidentalmente eliminados. Ex empleados comenzaron a ponerse en contacto, ofreciendo testimonios sobre la cultura tóxica de la que habían huido. La madre de James está escalando su campaña en redes sociales, informó Sarah, diciendo que lo sedujiste como parte de un plan a largo plazo para tomar control de la empresa. Me reí abriendo el acuerdo prenupcial que James había insistido en firmar. Envíales una copia de esto a sus abogados, dije, el que su hijo exigió para proteger sus activos de su aparentemente codiciosa esposa. Para el mediodía, nuestro equipo legal había compilado un informe devastador cada instancia de James, presumiendo sobre manipular opciones de acciones, cada conversación grabada sobre dejar de lado a candidatas calificadas, cada abuso documentado de los recursos de la empresa, todo presentado en detalles incriminatorios. El equipo de vigilancia detectó algo interesante, dijo Sarah, entrando apresuradamente en mi oficina después del almuerzo. Se reunieron con alguien de nuestro competidor Atlas Tech. Anoche, abrí la grabación. A través de los micrófonos de alta gama que plantamos, se podía escuchar a James ofreciendo revelar secretos de la empresa, a cambio de posiciones ejecutivas, para él y sus amigos. Envíen copias a sus abogados. Instruí y a la Junta de Atlas Tech. Vamos a ver qué tan rápido se distancian. La reunión de la Junta de la tarde fue una clase magistral de estrategia corporativa. Uno por uno presenté evidencia de por qué cada ejecutivo despedido tuvo que irse. Las preocupaciones de la Junta se desvanecieron cuando se dieron cuenta de la magnitud de la corrupción que habíamos erradicado. Hay más, anuncié abriendo los registros financieros. Hemos rastreado pagos irregulares a través de sus cuentas de gastos. La SEC estaría muy interesada en algunas de estas transacciones. James está en camino, interrumpió Sarah mirando su tablet. De alguna manera convenció a la seguridad del vestíbulo para que lo dejara entrar. Sonreí abriendo la cámara del vestíbulo. No, yo convencí a seguridad para que lo dejara entrar. Respondí, miren la pantalla. James irrumpió en el vestíbulo, su traje caro arrugado, su rostro enrojecido por la ira y el alcohol. Estaba sosteniendo una carpeta que indudablemente contenía lo que pensaba que era información comprometedora. ¿Deberíamos detenerlo, seguridad?, preguntó Sarah. No. Todavía. Vamos a ver qué piensa. ¿Qué tiene? Minutos después, James irrumpió en la sala de juntas.
Su expresión triunfante se desmoronó al verme tranquilamente sentada en la cabecera de la mesa. Tengo pruebas, anunció agitando su carpeta. Pruebas de que ella orquestó todo esto. ¿Quieres pruebas de que fundé esta empresa? La construí desde cero, la dirigí con éxito, mientras tú te atribuías el mérito de mis estrategias. Me levanté lentamente, o pruebas de que documenté tus malas conductas durante años, mientras te reías de mi supuesto desempleo. Los miembros de la junta observaban en silencio, mientras la confianza de James se desmoronaba. Me atrapaste, tartamudeó. No, James. Tú te atrapaste a ti mismo. Cada vez que menospreciaste a un candidato, cada vez que apartaste a una mujer calificada, cada vez que te reíste de tu esposa desempleada, construiste este caso contra ti mismo. Asentí hacia Sara, quien desplegó nuestro archivo completo de evidencias en las pantallas de la sala. James observó horrorizado, mientras años de su mala conducta se desarrollaban, en alta definición. Tus opciones, continué calmadamente, son simples. Vete ahora, respeta el acuerdo de no competencia, y guarda lo que queda de tu dignidad o lucha, y observa cómo cada detalle de tu comportamiento se convierte en un registro público. No, puedes hacerlo. Comenzó a decir, seguridad. Lo interrumpí, presionando un botón en mi escritorio. Por favor, escolten al señor Morrison fuera de la sala, y esta vez revoquen su acceso al vestíbulo. Mientras la seguridad lo llevaba, me volví hacia la junta ahora, sobre esas transacciones financieras irregulares. El resto de la tarde se pasó fortaleciendo nuestra posición legal. Cada pieza de evidencia fue catalogada, cada testimonio grabado, cada documento notariado al anochecer. Habíamos construido un caso tan sólido que ningún bufete de abogados tocaría las reclamaciones de James, ni con un palo de 10 pies. Se reunirán nuevamente esta noche, informó Sara mientras caía la oscuridad. Mismo bar perfecto, respondí revisando la última solicitud de vigilancia. Escuchemos qué otra evidencia están dispuestos a darnos. Después de todo, el mejor caso se construye dejando que tus oponentes piensen que están ganando, justo hasta el momento en que pierden todo. La vigilancia en el bar resultó más valiosa de lo que esperábamos. Borrachos por el costoso whisky y heridos en su orgullo, James y sus amigos pasaron horas confesando inadvertidamente años de malas prácticas corporativas. Reproduce esa sección de nuevo, instruí a Sara. A la mañana siguiente me incliné hacia adelante en mi silla. A través de nuestra grabación de alta calidad, la voz balbuceante de James llenó mi oficina. ¿Recuerdan esa fusión del año pasado, la que nos hizo parecer genios? Bueno, déjenme contarles cómo realmente lo logramos. Lo que siguió fue una confesión detallada de uso de información privilegiada, con nombres, fechas y montos en dólares. Envíen esto a legal. Ordené y notifíquenlo a la SEC, de forma anónima. Es hora de crear nuestra tormenta perfecta. Los dedos de Sara volaron sobre su tablet. James ya empezó a vender sus acciones personales. Los demás están siguiendo su ejemplo. Perfecto, respondí. Abriendo nuestro plan de contingencia, activemos el protocolo. Trueno el protocolo. Trueno era la culminación de meses de planificación, una serie cuidadosamente orquestada de eventos diseñados para atrapar a James y sus compañeros en su propia telaraña de engaños. La primera fase comenzó de inmediato. Filtra la investigación. De la fusión a la prensa financiera, les instruí. Pero haz que parezca que proviene de un ex empleado, preocupado en pocas horas. La historia llegó a las redes de noticias de negocios. Las acciones de Reynolds Technology cayeron levemente tal como estaba planeado. James y sus amigos, ya paranoicos y observando sus inversiones, verían esto como una oportunidad para salvarse a sí mismos. Están entrando en pánico, informó Sara monitoreando sus llamadas telefónicas. Los 5 están llamando a sus corredores simultáneamente. Observé los monitores de negociación mientras vendían frenéticamente sus acciones, tratando de adelantarse a lo que pensaban que venía. Con cada venta se metían más profundamente en problemas legales. Ahora, dije asintiendo hacia Sara. Liberemos la fase 2.
Comunicado se envió a toda la empresa y a todos los medios de comunicación importantes. Reynolds Technologies anunciaba una reestructuración importante y expansión. El precio de nuestras acciones subió en minutos, pero James y sus amigos ya habían vendido a pérdidas. Un claro caso de manipulación del mercado basado en información privilegiada. El señor Thompson de la Comisión Antimonopolio está en la línea 1, anunció Sarah. Tomé la llamada. En altavoz Alexandra Chin comenzó. El señorita Chin. Hemos recibido información muy interesante sobre la fusión del año pasado. Hemos estado llevando a cabo una investigación interna, respondí suavemente. Estaré encantada de compartir nuestros hallazgos, incluidos algunos videos de vigilancia bastante reveladores de un bar anoche. Las piezas empezaban a encajar. Para el mediodía, la SEC había abierto una investigación formal sobre las actividades comerciales de James y sus amigos. La Comisión Antimonopolio estaba revisando la fusión y el precio de nuestras acciones estaba subiendo a medida que el mercado respondía a nuestro anuncio de expansión. James está intentando salir del país, informó Sarah revisando sus feeds de vigilancia. Su pasaporte fue misteriosamente señalado en el aeropuerto. Me permití una pequeña sonrisa. Qué desafortunado. Y los demás, Michael está teniendo una crisis nerviosa en la oficina de su corredor. Otros 2 se están reuniendo con abogados defensores criminales. El último está intentando borrar su historial de correos electrónicos, sin darse cuenta de que ya tenemos todo. La tarde trajo más desarrollos. Nuestros informes anónimos habían desencadenado investigaciones en 3 otras compañías donde James y sus amigos habían trabajado previamente. Excolegas oliendo sangre en el agua empezaron a presentarse con sus propias historias de mala conducta. Sus abogados están solicitando una reunión, anunció Sarah. Están ofreciendo un acuerdo. Recházalo, respondí observando la última cobertura de noticias. Déjalos sudar. Al caer la noche, la tormenta perfecta estaba en pleno auge. La investigación de la SEC se había expandido para incluir sus cuentas personales de transacciones. La Comisión Antimonopolio había congelado sus activos a la espera de revisión, y 3 demandas colectivas separadas habían sido presentadas por exempleados alegando discriminación sistemática. La madre de James se ha callado. En las redes sociales, observó Sarah con satisfacción. Probablemente vio las acusaciones de uso de información privilegiada, respondí. Ni siquiera ella puede darle un giro positivo a eso. Una notificación apareció en mi pantalla. James estaba intentando acceder a sus cuentas congeladas, cada vez más desesperado a medida que cada transacción era rechazada. ¿Deberíamos liberar el vídeo del bar a los medios?, preguntó Sarah. No, aún respondí caminando hacia la ventana. Veamos cómo. Manejan mañana primero. Mañana traería la fase final del protocolo Trueno. Mientras James y sus amigos estaban distraídos por las investigaciones y los activos congelados, nosotros habíamos estado comprando silenciosamente sus acciones desechadas, a través de empresas fachada. Cuando el mercado abriera, Reynolds Technologies anunciaría un importante contrato con el gobierno, uno que habíamos estado negociando en secreto durante meses. Sus esposas están llamando a abogados de divorcio, informó Sarah revisando su tablet por última vez en el día. Aparentemente no están contentas con la posibilidad de perderlo todo, debido al fraude de sus esposos. Pensé en el acuerdo prenupcial que James había insistido en firmar pensando que se protegía a sí mismo de una esposa interesada. Qué irónico que ahora ese acuerdo protegería mis activos de sus problemas legales. Envíales invitaciones a todas las reuniones. Para mañana por la mañana. Ordené. A las 9 a.m. en punto. No van a venir, predijo Sarah. Oh, sí lo harán, respondí, volviéndome de la ventana. Mi reflejo era duro y claro, en el cristal oscurecido. Porque ahora soy su única esperanza de supervivencia. Cuando cayó la noche sobre la ciudad, revisé el guión de mañana por última vez. En menos de 12 horas, James y sus amigos estarían sentados en mi oficina rotos y desesperados
mientras les presentaba sus opciones. La elección entre la destrucción total o simplemente una humillación completa. Las credenciales de seguridad están listas, dijo Sara colocando 5 pases de visitante sobre mi escritorio. Tomé uno pasando el pulgar por la foto de James. Mañana, dije, porque después de todo la tormenta perfecta no se trataba solo de destrucción, sino de obligar a tus enemigos a reconocer el rayo antes de que el trueno golpeara. Las 900 AM llegaron con la precisión de una sinfonía bien orquestada. Uno por uno, James y sus excompañeros de trabajo entraron en mi oficina, sombras de sus antiguos y arrogantes yos. Sus trajes caros estaban arrugados, sus rostros demacrados por noches sin dormir, y la presión creciente. Caballeros, los saludé, sentada detrás de mi escritorio. Creo que todos han tenido una semana interesante. James no pudo mirarme a los ojos. Michael temblaba visiblemente. Los demás miraban sus pases de visitante como si no pudieran creer lo lejos que habían caído. La junta está esperando, anuncié levantándome. Vamos. Me siguieron como hombres condenados hasta la sala de juntas, ejecutiva. A través de las paredes de cristal, podían ver a toda la junta directiva sentada alrededor de la enorme mesa, junto con nuestro equipo legal y varios representantes de la SEC. Antes de comenzar, dije deteniéndome en la puerta, quiero que entiendan algo. Lo que suceda en la próxima hora determinará no solo su futuro profesional, sino su libertad personal. La sala de juntas quedó en silencio mientras entrábamos. Sara estaba junto a la pantalla de presentación lista para comenzar. Los representantes de la CES tenían sus cuadernos abiertos, los bolígrafos listos. Miembros de la junta, distinguidos invitados. Comencé tomando mi lugar en la cabecera de la mesa. Estamos aquí hoy para abordar varios asuntos serios relacionados con la gobernanza corporativa, mala conducta financiera y abuso sistemático de poder. Con un gesto hacia Sara, comenzó la presentación en la pantalla. La evidencia de sus fechorías se desplegó en devastadores detalles, registros de transacciones, grabaciones de vigilancia, cadenas de correos electrónicos, conversaciones grabadas, un catálogo completo de su destrucción. Como pueden ver, continué. Mientras James se hundía más en su silla. El patrón de mala conducta va mucho más allá del simple acoso laboral. Estamos hablando de fraude de valores, uso de información privilegiada y conspiración criminal. Los representantes de la SEC tomaban notas rápidamente. Los miembros de la junta tenían los rostros petrificados. Michael parecía estar a punto de desmayarse. Sin embargo, hice una pausa dejando que la tensión creciera. Reynolds. Technologies está preparada para ofrecer un acuerdo de amnistía limitado. Dije. Una sola vez. Una sola oferta. No habrá negociaciones. Eso captó su atención. 5 cabezas se levantaron, la esperanza brillando con desconfianza en sus ojos. Sara distribuyó gruesos folletos de documentos a cada uno de ellos. Los términos son simples. Expliqué plena cooperación con todas las investigaciones, divulgación completa de toda la mala conducta, ya sea previamente descubierta o no, devolución de todas las ganancias de actividades comerciales irregulares y, lo más importante, un reconocimiento público de sus acciones. ¿Quieres que confesemos? James encontró su voz, aunque se quebró en la última palabra. Quiero que enfrenten las consecuencias de sus decisiones, lo corregí. Firmen estos acuerdos ahora, y Reynolds Technologies no presentará cargos criminales. Rechacen, y la SEC tiene suficiente evidencia para asegurarse de que todos pasen un tiempo considerable en prisión federal. Los miembros de la junta observaron impasiblemente, mientras los 5 hombres hojeaban frenéticamente sus documentos, sus abogados sentados detrás de ellos. Ya asentían sombríamente. Tienen 5 minutos para decidir, anuncié mirando mi reloj. Después de eso, esta oferta expira, y procedemos con la persecución. Total,
Los siguientes minutos estuvieron llenos de susurros desesperados entre los hombres y sus abogados. Pude ver el momento exacto en que cada uno se rompió sus firmas apareciendo en los documentos uno por uno. James fue el último, su mano temblando mientras firmaba. Nuestros ojos se encontraron cuando empujó la carpeta hacia la mesa. En la suya, vi la muerte final de su arrogancia, la comprensión completa de cuán completamente lo habíamos superado. «Excelente», dije recogiendo los documentos firmados. Sara, ahora, los llevará a salas de conferencia individuales, donde comenzarán sus declaraciones, con los representantes de la SEC mientras los escoltaban. Me volví hacia la junta y ahora hablemos sobre el futuro de Reynolds Technologies. La siguiente hora se dedicó a delinear nuestro camino hacia adelante, nuevas estructuras de gobernanza corporativa, protocolos de cumplimiento mejorados y una reestructuración completa del equipo ejecutivo. La junta, habiendo sido testigo de la precisión con la que manejé la crisis, aprobó cada propuesta de manera unánime. Una cosa más, añadí mientras la reunión llegaba a su fin. Quiero dejar constancia de que cada empleado afectado por la discriminación de la administración anterior será revisado para su reincorporación o compensación. La aprobación de la Junta fue inmediata. Después de todo, era un pequeño precio a pagar para evitar la pesadilla de publicidad de la que los habíamos salvado. Más tarde, en mi oficina, Sara me trajo las declaraciones preliminares. Están cantando como canarios, informó. Cada uno intentando salvarse, incriminando a los demás. Revisé los documentos, notando lo rápido que se volvieron unos contra otros. Asegúrate de que sus confesiones sean debidamente grabadas y testificadas, ordené. No queremos retractaciones más tarde. A través de mi ventana pude ver a James siendo escoltado hasta su coche. Su carrera y reputación hechas trizas. Su abogado ya estaba al teléfono, presumiblemente tratando de salvar lo que pudiera de los escombros de la vida de su cliente. ¿Y sus registros de transacciones? Pregunté. ¿Están siendo revisados por contadores forenses? Respondió Sara. Las estimaciones iniciales sugieren que cada uno tendrá que devolver varios millones en ganancias irregulares. Asentí volviendo a mi escritorio. Las acciones de la empresa subieron un 15% con la noticia de los cambios en la gobernanza. Los periódicos de negocios ya estaban destacando a Reynolds Technologies como un modelo de responsabilidad corporativa. Programa una reunión a nivel de toda la empresa. Para mañana, ordené. Es hora de reconstruir lo que ellos trataron de destruir. Sara hizo una pausa en la puerta. ¿Valió la pena? Pensé en años de verlos aplastar sueños, intimidar a subordinados y burlarse de cualquiera a quien consideraran inferior. Pensé en todas las carreras que descarrilaron y las vidas que impactaron. Pregúntales a las personas que recuperaron sus trabajos, respondí. Pregúntales a las mujeres que no tendrán que enfrentar acoso. Pregúntales a todos los que creyeron que nunca enfrentarían justicia. Después de todo, la mejor venganza no se trata solo de castigo. Se trata de garantizar un cambio positivo para aquellos que quedaron atrás. Los días siguientes a la reunión de la Junta se desarrollaron como un cuidadosamente orquestado efecto dominó. Cada mañana traía nuevas revelaciones. Cada tarde, nuevas consecuencias. Y cada noche, nuevas victorias. El abogado defensor de James renunció, informó Sara entrando en mi oficina con el resumen matutino. Aparentemente intentó retractarse de partes de su confesión. Abrí la grabación de vigilancia de su sala de declaración. Envíales el video de su confesión voluntaria y el que muestra cómo su abogado le advirtió de sus derechos 3 veces. Las repercusiones se estaban extendiendo más allá de nuestras paredes corporativas. 3 otras compañías habían iniciado investigaciones internas después de descubrir patrones similares de mala conducta durante los empleos previos de James y sus amigos. Sus redes profesionales se están desmoronando, continuó Sara, mientras que antiguos aliados se apresuran a distanciarse. Michael intentó suicidarse,
informó Sara en voz baja dejando un recorte de periódico en mi escritorio. ¿Está estable? Sí, bajo observación psiquiátrica. Asentí sintiendo una mezcla compleja de emociones. Asegúrate de que sus facturas médicas estén cubiertas de manera anónima y haz que RRHH acelere la revisión de cualquiera que haya acosado o discriminado. Los medios estaban celebrando. Las revistas de negocios estaban publicando exposiciones detalladas sobre la cultura corporativa tóxica. Las revistas femeninas querían entrevistas sobre cómo romper el techo de cristal. Los blogs tecnológicos analizaban cómo la Phantom CEO había orquestado una caída tan perfecta. La madre de James dio una entrevista, dijo Sara mostrando el vídeo. Vi a la mujer que antes se había jactado de su hijo exitoso, ahora disculpándose entre lágrimas por haber habilitado su comportamiento. La entrevista terminó con ella, anunciando una donación a programas de prevención de acoso laboral. La esposa presentó el divorcio esta mañana, continuó Sara, junto con las esposas de otros 3. Todas afirman que no sabían nada del fraude financiero. Me giré hacia la ventana observando la ciudad abajo. En algún lugar, James probablemente estaba sentado en la habitación de invitados de su madre, viendo cómo su mundo se desplomaba. Sus activos estaban congelados, su reputación destruida, su matrimonio terminado y su futuro plagado de procedimientos legales. Las entrevistas de reincorporación van bien, continuó Sara cambiando de tema. 12 ex-empleados ya han aceptado ofertas para regresar entre ellos. Jennifer Chin, no relacionada a una brillante programadora que James había echado hace 2 años. Ahora ella lidera nuestra nueva división de IA. Finalmente, su experiencia ha sido reconocida y valorada. La cuenta Thomson duplicó su contrato con nosotros. Están impresionados con nuestro nuevo liderazgo e iniciativas de transparencia. Apareció una notificación en mi pantalla. Otro ex empleado había hecho pública su historia. Esta vez fue alguien de la empresa anterior de James, describiendo un patrón de comportamiento que se extendía a lo largo de los años. La investigación de la SEC está expandiéndose, dijo. Sara informaron que están investigando cada empresa en la que han trabajado. Abrí nuestra base de datos, segura, revisando la evidencia que habíamos reunido. Envía a los investigadores todo lo que tenemos, cada documento, cada grabación, cada traza de mala conducta. Las consecuencias profesionales eran solo el principio. Las consecuencias sociales estaban demostrando ser igualmente devastadoras. Membresías en clubes de campo revocadas puestos en juntas de organizaciones benéficas renunciados. Admisiones en escuelas privadas para sus hijos. Repentinamente en lista de espera. Los están bloqueando de todos los puestos ejecutivos de la costa. Observó Sara desplazándose por su tablet. Los sitios de denunciantes están llenos de historias sobre ellos. Revisé las últimas fotos de nuestro equipo de vigilancia. James parecía sin afeitar y desaliñado, tratando de reunirse con antiguos colegas que de repente tenían citas urgentes en otro lugar. Michael saliendo de su consulta con el psiquiatra. Parecía aterrorizado y vacío. Los demás cada uno lidiando con su caída de maneras desesperadas. Peterson envió su informe final, agregó Sara. El equipo de transición ha reestructurado completamente sus antiguos departamentos. La productividad ha subido un 40%. No se trataba solo de números. La atmósfera de la oficina había cambiado. Sin la influencia tóxica de James y sus amigos, los empleados estaban prosperando. La innovación aumentaba, la colaboración mejoraba, y el miedo que había permeado ciertos departamentos se disipaba. Sus equipos legales están solicitando otra reunión, dijo Sara. Quieren discutir cooperación adicional a cambio de penas más leves. Demasiado tarde, respondí, volviendo a mi escritorio. Tuvieron su oportunidad de amnistía. Las acciones tienen consecuencias. Un mensaje apareció en mi pantalla. James intentando contactarme a través de una nueva cuenta de correo electrónico. Como todos sus intentos anteriores,
Fue archivado automáticamente para el equipo, legal y bloqueado. ¿Sus pertenencias personales?, pregunté. Aún están en almacenamiento. La casa de su madre. Aparentemente es demasiado pequeña para su colección esencial de artículos de lujo. Pensé en cómo solía burlarse de las personas, por comprar en tiendas departamentales, por conducir autos modestos, por vivir dentro de medios normales. Ahora estaba aprendiendo el verdadero valor de las cosas y el costo de la arrogancia. La demanda colectiva sigue su curso. Actualizó Sara 300. Ex empleados se han unido. Cada día traía nuevas historias, carreras descarriladas, oportunidades denegadas, vidas impactadas por su discriminación sistemática y abuso de poder. La demanda no se trata solo de dinero, se trata de responsabilidad y reconocimiento. Y la prensa sigue pidiendo entrevistas. Continuó. Están particularmente interesados en cómo mantuviste la persona de la Phantom CEO mientras estabas casada con James. Sacudí la cabeza. Esa historia se mantendrá en privado. Un recordatorio de que a veces la persona más callada en la sala es la que más deberías observar con cuidado. Programa la reunión de seguimiento para la próxima semana. Ordené. Es hora de implementar. Fase 2 de nuestra reestructuración corporativa. Mientras Sara salía, revisé las últimas fotos de vigilancia por última vez. 5 hombres, antes tan poderosos y arrogantes, ahora reducidos a sombras de sus antiguos yos. Su caída en desgracia no fue solo profesional, fue completa e irreversible. Después de todo, la verdadera repercusión de la venganza no está solo en la explosión inicial, sino en las secuelas radiactivas que aseguran que nada pueda crecer, jamás en su lugar. 6 meses habían pasado, desde el día en que me revelé como la CEO de Reynolds Technologies, de pie junto a la ventana de mi oficina, observando cómo las hojas de otoño se dispersaban por la plaza corporativa. Reflexioné sobre lo completamente que había cambiado el paisaje. «Ya están los números finales», dijo Sara entrando con su tablet. Las ganancias trimestrales subieron un 60%. La satisfacción de los empleados está en máximos históricos, y el acuerdo de la demanda colectiva fue aprobado esta mañana. Asentí, girando de la ventana. El acuerdo aseguraría que todos los afectados por James y sus compañeros recibieran la compensación adecuada. Lo más importante es que obligó a un reconocimiento público de sus acciones y de nuestros ex ejecutivos. Los dedos de Sara bailaban sobre su pantalla. James trabaja como asociado de ventas junior en una pequeña tienda de electrónica en Ohio. La influencia de su madre le consiguió el trabajo, pero ya está en periodo de prueba por problemas de actitud. El poderoso ha caído efectivamente. El hombre que una vez se burló de las carreras de otros, ahora luchaba por cumplir con las cuotas de ventas básicas. Michael sigue en terapia, pero está mejor. Ha publicado una disculpa en línea y está trabajando con grupos de prevención de acoso laboral. Parece genuino, de hecho. Tomé una portada de revista enmarcada de mi escritorio de la edición de Business Week del mes pasado, que presentaba la transformación de Reynolds Technologies. El artículo había elogiado nuestra nueva cultura corporativa, sin mencionar jamás el escándalo que la había provocado. Los demás. Uno está dando clases de negocios en un colegio comunitario, enfocándose en ética corporativa. Irónicamente, otro está trabajando en la empresa de construcción de su cuñado. El último se mudó a Alaska para encontrarse. Su caída había sido espectacular. Pero eso no era lo que más me preocupaba. En su lugar me concentré en los cambios que había permitido su partida. La división de IA de Jennifer, dijo Sara sonriendo. 3 nuevas patentes presentadas este trimestre. El equipo que reconstruyó está revolucionando todo nuestro enfoque del desarrollo de software en toda la empresa. Similares transformaciones ocurrieron en otros departamentos. Aquellos que antes estaban gobernados por el miedo, ahora estaban llenos de innovación. Los empleados que antes estaban apartados, ahora lideraban proyectos innovadores. La cultura tóxica que James y sus amigos habían fomentado estaba siendo reemplazada por algo genuinamente colaborativo. La cuenta Thomson
envió esto, dijo Sara, colocando una botella de champán sobre mi escritorio. Están impresionados con las nuevas propuestas de proyectos. El equipo de Jennifer, aparentemente, resolvió un problema con el que llevaban años luchando. Pensé en todas las veces que James había desestimado las ideas de Jennifer, se había burlado de sus sugerencias, la había hecho dudar de su propia brillantez. Ahora ella lideraba nuestra división más rentable. ¿Algún intento reciente de contacto?, pregunté James. Intentó comunicarse a través de LinkedIn. La semana pasada, respondió Sara revisando sus registros. Su perfil. Aún lo lista como nuestro ex vicepresidente de operaciones, aunque cualquiera que busque su nombre se lleva una historia muy diferente. Internet nunca olvida. Cada artículo sobre acoso laboral, cada reportaje sobre fraude corporativo, cada historia de advertencia sobre abuso de poder. Sus nombres aparecieron. En todos ellos, el equipo de la película documental está solicitando otra entrevista, añadió Sara Stan, llamándolo el techo de cristal roto. El enfoque está en la transformación corporativa y las mujeres en el liderazgo. Sacudí la cabeza. Diríjanlos a nuestros exitosos jefes de división, respondí. Jennifer, María, Sofía. Ellas son las que están haciendo el verdadero trabajo de reconstrucción. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de la madre de James. Desde su disculpa pública se había convertido en una aliada inesperada en la reforma de la cultura corporativa, hablando sobre los peligros de habilitar comportamientos tóxicos. Había financiado anónimamente su gira de conferencias. La reunión de la junta es en 10 minutos, me recordó Sara. Quieren discutir la expansión internacional. Reuní mis materiales deteniéndome en la puerta de la oficina. La placa con el nombre decía simplemente Alexandra Chin. Sin más sombras, sin más máscaras, sin más pretensiones. Han, pasado exactamente 6 meses, notó Sara caminando junto a mí. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en las últimas palabras de James en la sala de juntas, su último intento de manipulación. Realmente te amaba, ¿sabes? No respondí encaminándome hacia la sala de conferencias. Ningún arrepentimiento, solo lecciones aprendidas. Las lecciones. No solo se trataban de venganza, se trataban de poder, responsabilidad y la obligación de usar ambos sabiamente. Se trataba de crear algo mejor desde las cenizas, de la destrucción. El programa de mentoría de empleados tiene lista de espera, informó Sara mientras caminábamos. Resulta que la gente está dispuesta a aprender cuando no tienen miedo de ser ridiculizados. Esa fue la verdadera victoria, no la caída de James y sus amigos, sino el ascenso de todos aquellos que trataron de mantener abajo. Cada empleado promovido, cada idea implementada, cada cambio positivo, fue un testimonio de lo que puede crecer cuando se elimina el veneno del suelo. Una cosa más, dijo Sara mientras llegábamos a la sala de juntas. RRCH reportó 0 quejas de acoso. Este trimestre, la primera vez en la historia de la empresa. Hice una pausa dejando que eso calara. El costo humano del estilo de liderazgo de James había sido incalculable, pero la sanación era medible, cuantificable, real. Dentro de la sala de juntas, los miembros de la junta ya estaban sentados. Estas reuniones eran diferentes, ahora más colaborativas, más enfocadas en el crecimiento a largo plazo que en las ganancias a corto plazo. El miedo a hablar había sido reemplazado por la emoción de las posibilidades. ¿Comenzamos? Tomé mi asiento en la cabecera de la mesa sintiendo el peso de la responsabilidad y la ligereza de la vindicación, en igual medida. Después de todo, la mejor venganza no se trata solo de destruir lo que estaba mal. Se trata de construir algo mejor en su lugar. Y mientras miraba a mi alrededor, viendo en lo que se había convertido, Reynolds Technologies, supe que la verdadera victoria no estaba en la caída de James, sino en el ascenso de todos los demás. Hablemos sobre el futuro, dije abriendo mi carpeta, porque eso es lo que queda después de la venganza.
no la satisfacción de la destrucción, sino la responsabilidad de la creación, y estaba lista para ambos.